Bueno, para la metaheurística de graph, básicamente vamos a tener dos fases. En el artículo nos viene más explicado, pero en general podríamos incluir estas dos fases como la fase de la construcción, que es la construcción de una solución que nosotros vamos a utilizar en la siguiente fase, que es búsqueda local. Esta búsqueda local, pues también ya es una que ya tengamos establecida, ya la hayamos determinado, ya la tengamos programada. En esta fase de construcción, a veces puede optarse por hacer algo no factible, a veces, no necesariamente tiene que ser algo no factible, pero donde se debe hacer factible es en la siguiente fase, que es la búsqueda local. Entonces, eso solamente es como una observación, una nota. En esta fase de la construcción, nosotros tenemos distintas formas de hacer esa construcción. Entonces, GRASP tiene distintas maneras. La primera manera que está en el artículo es la lista restringida de candidatos basada en cardinalidad. Esta se basa en elegir K elementos del conjunto C con el menor costo miope asociado. Esto se toma que es el menor porque es un problema de minimización. Si fuera de maximización, es tomar el máximo. Tenemos más construcciones. Tenemos otra construcción donde tenemos la lista restringida de candidatos basada en valor. Pues nosotros nos vamos a tomar cierto criterio para elegir esos elementos que están conformando la lista. También tenemos la construcción aleatoria, después miope. Otra construcción es la de perturbaciones. Otra es basada en valores con sesgo. Y realmente, pues, se pueden elegir entre hacer una, dos, tres, todas, para mejorar o para ver qué tanto nos conviene elegir o cuál de las construcciones mejoran más la búsqueda o cuál nos está dando una solución en un tiempo más razonable o cuál es la que nos da una mejor calidad de la solución que estamos construyendo en la primera fase. Ya que una vez hayamos pasado por esta etapa de hacer la construcción de la solución, a esta solución se le aplica búsqueda local. Y esto, pues, si realmente en la búsqueda local, al evaluarla, se mejora el valor de la función objetivo, pues se sabe que entonces se cambia la mejor solución por la solución anterior. Y esto con el fin de encontrar en cierto número de iteraciones la mejor solución que podamos. Habrá veces que no se garantice el óptimo, pero al menos sí estamos garantizando que a partir de la solución que se parte, vamos a mejorar esa solución con todo este pseudocódigo y con todos los pasos que nosotros hagamos en nuestro algoritmo. Entonces, para ejemplificar esto, voy a utilizar el problema del agente viajero, pero antes, a grandes rasgos, el conjunto E que se menciona en el algoritmo es el conjunto de elementos o partes que son candidatos a ser incluidos en el conjunto. Entonces, a estos elementos se les va a asociar un costo miope. Este costo miope lo que mide es básicamente la contribución local de cada parte o cada elemento a la solución parcial. En la fase de la construcción se va construyendo de forma parcial. No es como tal que hagamos la solución luego, sino como que vamos a ir construyéndola. Y para esta primera construcción nos dice que K es el número de candidatos a considerar. Este K es un número que nosotros establecemos y es un número que nos va a decir cuántos son los candidatos que vamos a considerar, dado que se está cumpliendo lo que nos establece la lista restringida de candidatos. Entonces, pues para la construcción por cardinalidad K, el K es el numerito que nosotros vamos a elegir. Nosotros empezamos con los elementos del conjunto
E, que los elementos del conjunto E es el número de ciudades o el número de nodos. Entonces partimos de una solución vacía, dado que nosotros digamos que no elegimos de dónde vamos a partir, de qué ciudad vamos a partir. Entonces dejemos que esta primera solución la iniciemos dado a la construcción del costo miope inicial. Entonces el conjunto C está conformado por todos los elementos de E. La primera forma de construir, o bueno, más bien, el primer costo miope que yo propongo es tomar la arista de menor peso o de menor distancia. Entonces, dado que ya establecí cuál es mi costo miope inicial, se le calcula a todos los elementos de el conjunto C. Entonces, pues para el nodo 1, la ciudad 1, se busca la arista de menor peso que incide en el nodo. Si nosotros nos ponemos a ver cuáles son las que inciden, pues es tomar el mínimo entre 210, 150, 220 y 120. El mínimo es 120, entonces lo colocamos. Así lo hacemos con los 5 nodos. Yo establezco que K es igual a 3, entonces mi lista restringida de candidatos es igual a elegir los 3 con menor distancia, porque estamos minimizando distancia. Entonces elegimos el 2, 3 y 4. Observación. Si nosotros hubiéramos elegido K igual a 1, decimos que el algoritmo de Grasp es totalmente miope, esta parte de construcción. Si elegimos K igual al número n o el número de la cardinalidad del conjunto E, este se vuelve totalmente aleatorio porque realmente estaríamos metiendo todos los elementos posibles de nuestro conjunto E. En este caso elegí un K igual a 3 para que no fuera ni un extremo ni el otro. Entonces, aleatoriamente elegimos un elemento de la lista RCL y decimos que es el 2. Esto de elegir los elementos aleatorios, pues es como se establezca. Y actualizamos que la solución ya no es vacía, entonces añadimos el elemento 2. Ahora sí ya sabemos de dónde vamos a partir. Si nosotros vamos a partir de la ciudad 2, pues hay que ver hacia dónde más nos vamos a mover. En la iteración 2, nos damos cuenta que ya no está el elemento 2, solamente tenemos 1, 3 y 4, 5. Le calculamos el costo miope. Este costo miope ahora va a cambiar un poquito. Se va a tomar la arista de menor distancia desde el nodo 2 al nodo J. Si nos damos cuenta en la gráfica, pues realmente solamente hay una arista que une a todos los nodos porque es una gráfica completa, entonces simplemente es colocar el peso de la arista que hay desde el nodo 2 a los otros nodos. Ya que lo hicimos, vamos a tomar los K elementos que son menores. K igual a 3, entonces tomamos los 3 elementos con menor costo miope, es el 1, el 3 y el 4. Al azar, elegimos un elemento de la lista, S igual a 1, entonces ya tenemos el siguiente elemento de nuestra lista. Por lo tanto, tenemos el 2 y el 1. Recuerden que el orden importa en este caso, porque es el orden en el que vamos a ir visitando las ciudades. Entonces, en la iteración 3, pues vamos a actualizar el conjunto C. Ya no aparecen los elementos 2 y 1. Ahora tenemos 4, 3 y 5. Como nos damos cuenta, si nosotros consideramos que después vamos a movernos de 2 al elemento 1, estaríamos moviéndonos hacia acá. Ya no solamente tenemos un extremo, tenemos el extremo 2 y el extremo 1. Entonces, ahora nos dice que tomemos la arista, el costo miope nos dice que tomemos la arista de menor distancia de 2 a J y de 1 a J, para todo J que esté en el conjunto C. Entonces calculamos el costo miope a los elementos y resulta que estos son los mínimos. K igual a 3, hay que tomar los K elementos que tengan el menor costo miope. En este caso, K es igual a los elementos posibles a incorporar a la lista. Incorporamos 3, 4 y 5. Al azar elegimos uno de los elementos y fue el 4. Entonces, de 2 visitamos a 1 y luego a 4. Entonces,
aquí nos estaríamos moviendo hacia 4. Ahora, el nodo 1 ya no es un extremo. Nos damos cuenta que ahora uno de los extremos es el 2 y el 4. Entonces, de esta manera vamos a tomar la siguiente iteración, actualizando el conjunto C, y tenemos 3 y 5. Para calcular el costo miope vamos a tomar la menor distancia de los dos extremos, que dijimos que era el nodo 2 y el nodo 4, para J que esté en el conjunto de C. Se calculan estos costos miopes y obtenemos que para C3 es igual a 100 y C5 es igual a 130. En este caso, K igual a 3, pues simplemente es meter los dos elementos y al azar seleccionar uno de los dos. Seleccionamos el elemento 5. Entonces, la siguiente ciudad a visitar después de 4 es igual a 5. Hay que actualizar esta solución. Entonces, desde 4, ya 4 ya no funciona como un extremo. Entonces, ahora nuestros siguientes dos extremos es tomar el 2 y el 5. Vemos que el último elemento que hay que incorporar es el 3, pero de cualquier forma, recuerden que hay que hacer estos pasos hasta que C sea igual al vacío. Entonces, nuestro conjunto C todavía tiene el elemento 3. Le calculamos el costo miope, que es tomar la distancia mínima de 2 a J y de 5 a J. En este caso, J ya solamente es el 3. Calculamos ese mínimo y tenemos un valor de 100. K igual a 3, pues es considerar los elementos tal que tengan el menor costo miope. Agregamos el 3. Elegimos al azar, que resulta ser el único elemento de la lista, actualizamos y decimos que esta solución pues ya es la solución final. Terminamos de construir una solución parcial y obtuvimos que una solución final, dado que nuestro problema del agente viajero es encontrar un ciclo hamiltoniano de menor distancia, el ciclo hamiltoniano como solución factible es este. Entonces, primero partimos de 2, vamos a la ciudad 1, de 1 vamos a 4, de 4 vamos a 5, de 5 vamos a 3 y finalmente cerramos el ciclo regresando a 2. Esta distancia total del ciclo es de 745. Entonces, dado que ya tendríamos esta solución final generada en esta fase de construcción, lo que seguiría es aplicar la búsqueda local. Esta búsqueda local, pues ya es la establecida para el problema. Ahora, vamos a ver otro tipo de construcción basado en valor. La construcción basada en valor se conforma de manera distinta. La lista de candidatos restringida ya no se construye como la manera anterior. Ahora hay que tomarnos ciertos valores. De igual forma, iniciemos con una solución inicial vacía. Decimos que el conjunto C inicial está conformado por los elementos E, los elementos de E más bien, y tenemos que calcular el costo miope a cada elemento que esté en el conjunto E o en el conjunto C. Y todo esto lo vamos a hacer hasta que el conjunto C sea distinto del vacío. Ahora nos vamos a tomar dos valores para conformar esta lista de valores RCL. C estrellita como subíndice es tomar el mínimo valor de los elementos que tengan, el mínimo valor que tome el costo miope, dado que ya los evaluamos del conjunto C, y C estrellita es tomar el máximo valor de los costos miopes que calculamos para todo E en C. Entonces, vamos a dar como cierto intervalo que nos permitan decir cuáles son los valores que pueden estar en la lista. Entonces, después de esto, seleccionamos un elemento al azar y actualizamos la solución. Se parece un poquito a la anterior, pero pues cada una de estas maneras de construcción nos puede garantizar diferentes soluciones iniciales. Entonces, de nuevo, E es el conjunto de ciudades del problema del agente viajero. CDE, pues es el costo miope que se le va a aplicar. Y aquí en este caso observamos que tenemos un valor alfa. Ese alfa nos está diciendo
que es el porcentaje de tolerancia. Cierto porcentaje de tolerancia que le vamos a dar para que sean admitidos los elementos. El alfa puede ser generado de manera aleatoria, pero tiene que tomar elementos entre 0 y 1. Y pues tenemos los respectivos valores mayor y menor de los costos miopes. Entonces, primera iteración, de nuevo, comenzamos el problema del agente viajero sin decir desde dónde partimos. Esto nos va a dar la primera iteración. Decimos que el costo miope para la iteración 1 es la arista de menor distancia con extremo inicial E. Entonces, buscamos, como en el ejemplo anterior, la arista de menor distancia que incide en 1 y decimos que 120, 100, 100, 110 y 130 respectivamente para cada nodo. Vemos cuál es el valor mínimo de todos los costos miopes. Es decir, hay que ver el mínimo de entre 120, 100, 100, 110 y 130. En este caso, el mínimo valor es 100 y el máximo valor es igual a 130. El alfa generado aleatorio nos dio de 0.1. Entonces, la lista de candidatos, la lista restringida de candidatos va a estar dada por aquellos elementos con costo miope tal que sean menores o iguales a 103. Acuérdense que este valor lo obtuvimos con la pequeña formulita que está aquí, que es tomar el elemento mínimo más el valor de alfa multiplicada por la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, pues vemos cuáles son los valores que tienen asociados un costo miope tal que se cumpla que sean menores que 103, pues decimos que el 2 y el 3, que valen 100. Seleccionamos uno de estos elementos aleatoriamente, que es igual a 3, y actualizamos la solución X, que es la primera ciudad que vamos a incluir al recorrido. Entonces, ahora nosotros comenzamos en la ciudad 3. Desde el principio hubiéramos podido elegir comenzar desde el 2. Este ya es muy como se decida en el problema. Se tiene que establecer desde el principio. En este caso es para ejemplificar cómo se parte desde una solución totalmente vacía. Entonces, en la siguiente iteración actualizamos el conjunto C. Calculamos los costos miopes para todos los elementos del conjunto C y decimos, toma la distancia mínima desde el nodo que estés parado. Entonces, desde el nodo 3. De nuevo, la aclaración del ejemplo anterior, vemos que solamente hay una arista asociada a cada nodo que une al nodo 3 con todos los demás. Entonces, los colocamos esos pesos o distancias. Tomamos los elementos máximos y mínimos entre todos los costos miopes y generamos una alfa aleatoria entre 0 y 1 que nos sale un valor de 0.2. Entonces, en este caso, la lista restringida de candidatos, vemos que son todos los elementos E, tal que se cumple que su costo miope sea menor o igual que 124. El único elemento que lo cumple es el 2. Pues, ni modo, al seleccionar aleatoriamente nos sale que es el elemento 2 y actualizamos la solución. De 3 vamos a visitar a 2. Entonces, nos movemos hacia acá. Vemos que ya tenemos dos extremos. Podemos aplicar lo mismo que en el ejemplo anterior. En la tercera iteración actualizamos el conjunto C, que tenemos las ciudades 1, 4, 5. Calculamos el costo miope CDE para todo elemento de C y tomamos la distancia mínima de 3 a J y de 2 a J para J en el conjunto C. Aquí tomamos los respectivos mínimos y ahora calculamos los valores máximos y mínimos de estos elementos. Vemos que generamos una alfa aleatoria entre 0 y 1 y entonces vemos que la lista de candidatos restringida está dada por aquellos elementos que tengan un costo miope menor o igual que 112. Acuérdense, es tomar el mínimo más alfa veces la diferencia del máximo menos el mínimo.
Entonces, el único elemento que cumple con esto es la ciudad 4. Seleccionando aleatoriamente entre los elementos de la lista RCL, pues decimos que S es igual a 4 y la metemos a la solución. En esta cuarta iteración vamos a tomar la distancia mínima entre 4AJ y de 3AJ, ya que son los dos extremos. Tomamos los respectivos mínimos y pues observamos que aquí ya solamente teniendo dos elementos, pues hay que decidir cuál es el máximo y el mínimo. El máximo es el valor de 185 y el mínimo es igual a 150. Entonces, pues generamos otra alfa aleatoria entre 0 y 1 y tenemos que es igual a 0.6. Entonces vamos a elegir a los candidatos en la lista restringida de candidatos está conformada por aquellos elementos que tengan un costo miope menor o igual que 171. Ese valor es igual al nodo 1, la ciudad 1, y por lo tanto seleccionando aleatoriamente agregamos la ciudad 1 a la solución. Entonces de 4 vamos a visitar 1. Entonces la última ciudad que nos hace falta agregar pues es la ciudad 5. Para esta ciudad 5 pues tenemos que calcularle también la función de costo miope. Entonces pues vamos a tomar la distancia que dijimos del 1 y el 3. Aquí déjenme actualizo esto. Y pues nos fijamos cuál es la distancia del nodo 5 al nodo 3 o de 3 a 5. Sabemos que es lo mismo. Entonces es tomar el 185 y también dijimos que del 1 al 5 pues es 210. Entonces aquí tenemos estos valores y vemos que el mínimo es igual a 185. Pues aquí ya no hay de otra, el máximo y el mínimo es lo mismo. Generamos una alfa aleatoria entre 0 y 1 y vemos que la lista de candidatos restringida pues es igual a 185. Por acá si vemos que daría un 0. El único elemento a considerar es el último que nos falta. Seleccionamos aleatoriamente el elemento que nos queda en la lista y actualizamos la solución. Entonces de esta manera nos va a quedar tener que visitar del 3 al 2, del 2 al 4, del 4 al 1, del 1 al 5 y finalmente, como ya era la última ciudad, pues agregamos la última arista que sería colocar la arista que une al último nodo agregado con el nodo inicial para completar el ciclo. Vemos que la distancia total de esta solución es igual a 755. Entonces, gran observación, solo nos tomamos dos elementos para construir la solución inicial y vemos que hay un cambio. En este tipo de construcción nos dio 755. En la solución anterior fueron 745. Recuerden que esto es totalmente aleatorio, la manera de seleccionar los elementos de la lista de restringida pues es aleatoria. Entonces esto pues va a hacer que cambie la solución en que nosotros estemos generando. Puede que obtengamos en la siguiente una mejor solución con este y en la otra construcción obtengamos algo peor. Entonces ese es el propósito de tener distintos tipos de construcciones. A lo mejor construir de cierta manera toma menor tiempo en encontrar una mejor solución, una solución de mejor calidad, pero básicamente estos son los dos primeros tipos de construcción. Ya los que siguen es tomar la misma idea. Lo primero es como intentar construir las soluciones iniciales. Recuerden que lo que seguía de la solución inicial pues es aplicar la búsqueda local.